En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escuchadme. De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este día precioso, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, nos encontramos con la preciosa imagen de la Transfiguración, que su fiesta litúrgica la celebramos en agosto. Y de manera especial quisiéramos denotar, y sería bueno que reflexionáramos hoy en torno a la palabra que el Señor nos coloca para este segundo domingo de Cuaresma. Y coloquémoslo en clave de escucha. La manera en como nosotros escuchamos la voz del Señor, la manera en como nosotros acatamos y acogemos esa voz del Señor. La primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro del Génesis, el sacrificio que hace Abraham de su hijo Isaac. Ya cuando Abraham está dispuesto a asestar el cuchillo sobre su hijo Isaac, pues el Señor se acuerda de Abraham, lo llama de nuevo y le dice: he visto que eres fiel y que has escuchado mi palabra. Una de las características de nuestros tiempos es que no sabemos escuchar. Muchas veces nosotros como que pensamos que escuchamos, pero más que escuchamos, oímos. Y oímos lo que nos conviene, porque queremos que el discurso que se nos diga pues sea acorde a las ideas o a las ideologías o a aquellos impulsos que brotan desde nuestro corazón, tal vez desde una subjetividad y no buscando una objetividad ni buscando profundidad. Miremos la música que normalmente nosotros escuchamos, especialmente varios géneros, aquellos géneros en los que pues se denigra de la persona humana, se denigra del hombre, se denigra de la mujer, se cosifica al ser humano. Y nosotros esa clase de música la escuchamos y la escuchamos atentamente. Es más, nos aprendemos de memoria muchas de esas canciones. Pero cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, cuando vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros a través de un encuentro íntimo de oración, un retiro, la lectura meditativa de la palabra de Dios, no somos capaces ni siquiera de saber escuchar. Estamos en la Eucaristía y pues es como si estuviésemos unos entes allí simplemente como por cumplir un precepto, como por calentar el puesto, pero no buscamos más allá de profundizar y de verdaderamente escuchar y acatar el mensaje que el Señor nos brinda a través de la liturgia de la palabra y de la predicación de la misma. Estamos más pendientes de muchas otras cosas, de lo que el mundo quiere para nosotros, de lo que nos dice el mundo. A eso sí le prestamos atención al chisme, le prestamos atención al morbo, pero no le prestamos atención y no escuchamos al Señor que nos llama, que nos necesita.
Fijémonos que Jesús llama a 3 de sus discípulos, sus más entrañables discípulos, y ellos contemplan cómo Jesús se transfigura en el monte, cómo se ve la gloria. Pero para ellos la gloria de un Mesías que va a morir era incomprensible, porque ya Jesús en pasajes anteriores, si nos vamos al capítulo 8, finales del capítulo 8, principios del capítulo 9, que es el que hemos leído hoy, el fragmento que hemos leído hoy, Jesús anuncia su pasión, a lo que los discípulos, en especial Pedro, pues dicen, no, pues nada de eso te tiene que suceder, Señor. No seas piedra de tropiezo, Pedro, hasta detrás mío. No piensas como Dios y no piensas como los hombres. Porque para los discípulos la cruz sigue siendo un escándalo. Para nosotros la cruz sigue siendo un escándalo. Pero para Jesús la cruz es la plena seguridad de que se escucha la palabra de Dios, se pone en práctica y se da totalmente la vida hasta la última gota de su sangre, hasta el último aliento de su vida. Eso es lo que el Señor nos pide, escuchar la palabra, y cuando la escuchemos que no solamente se quede como un ejercicio intelectivo y ya nada más, sino que sea un ejercicio de voluntad, un ejercicio que nos lleve a la libertad, y esa libertad que solamente nosotros la encontramos en la cruz de nuestro Redentor. El Papa Francisco nos habla de que precisamente caminar por el desierto nos lleva a la libertad, nos lanza a la libertad. Durante este fin de semana aquí en casa tuvimos un retiro de jóvenes, algunos jóvenes que vinieron de esta iglesia particular y que en muchos era la primera vez que tenían un retiro espiritual, un retiro de Cuaresma, un retiro en el desierto. Y ver los rostros de cuando llegaron apagados, ver los rostros de ellos que verdaderamente estaban cargados y llenos de dudas, de incertidumbres, tal vez de pereza, de tristeza, de aburrimiento. Y al terminar hoy el día, ver esos rostros transfigurados por el encuentro con el Señor, porque escucharon al Señor y quisieron caminar en el desierto con Él para que el mismo Señor los liberara. Y muchos de ellos salieron liberados, salieron renovados. ¿Por qué? Porque dejaron entrar a Jesús en sus vidas, porque quisieron escuchar la palabra del Señor y la quieren y poner en práctica en sus realidades juveniles, en sus parroquias, en sus casas. Pues asimismo podríamos nosotros, cuando tenemos un encuentro íntimo con el Señor, a través del simple gesto y del simple hecho de escuchar su palabra y de ponerla en práctica, ya con eso vamos adelantados, a pasos agigantados, pues construyendo el reino del Señor, el reino de los cielos, que tanto nosotros con nuestro testimonio tenemos que construir. Pero recordemos, lo construimos es escuchando la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor y también acogiendo la cruz como el medio de salvación para que todos nosotros también alcancemos la gloriosa resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que la luz de la misericordia abunde en tu vida y el Señor te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.